Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Muy buenas tardes, amigos. Hoy, lunes 24 de agosto, como todos los lunes de 19 a 20, esto es Actualidad y Mercosur, aquí por Trade Radio, periodismo de carga. Y como ustedes saben, este es un programa singular porque se transmite simultáneamente y se conduce simultáneamente desde São Paulo y desde aquí Estudios Centrales, en la terminal Quinquela Martín del puerto de Buenos Aires. Si todo anda bien, desde San Pablo nos acompaña Gustavo Segré, que debiera estar ya en línea. Gustavo, ¿estás allí? Sí, señor, buenas tardes, gusto en escucharte. Miguel, bienvenido a la Argentina de nuevo. Nos hemos cruzado, la semana pasada tuve el privilegio de visitar nuestro país. Sí, señor. Y por supuesto no pudimos hacer el programa porque era feriado, pero en esta oportunidad desde la ciudad de San Pablo, con casi 30 grados de temperatura, mucho calor, con la ayuda por supuesto de Marcelo D'Alessio en la locución y controles, de Agustín Martínez en la producción y como siempre Laura Baldino en la coordinación general, en esto que hemos denominado con mucha humildad pero con mucho cariño Actualidad y Mercosur, con muchas noticias, ¿eh? Sí, tengo así la sensación, creo que coincidente con la tuya, de que nuevamente nos va a faltar el tiempo. Y yo diría precisamente, en función de eso, me parece que debiéramos empezar con la realidad brasilera. Avanti. Sí. Bueno, arrancamos. Vos sabés que había preparado una serie de temas, pero me gustaría detenerme en uno en particular, sobre todo por la característica que tuvo el día de hoy en los mercados financieros. Sí, señor. Vos sabés, por supuesto, que fue denominado lunes negro. Así es. Me llamó la atención, hablando con algunos economistas amigos, que vos sabés que la mayoría de los lunes negros fue en el mes de agosto. Opa. Sí, la mayoría fue en el mes de agosto. Recuerdo cuando allá por el 2008 reventó aquí en Brasil, explotó la bola de la subprime en los Estados Unidos, fue también en el mes de agosto y fue también un lunes. Opa, bien. Sí, interesante porque, bueno, por supuesto el dólar, los mercados en general aquí en Brasil acusaron el impacto, el dólar llegó a 3.55.2, la bolsa llegó a caer el 6,5% durante el día, terminó con una baja del 3%, pero fue el valor nominal más bajo desde el 2009. Nosotros siempre colocamos como referencia agosto del 2008, precisamente cuando el índice Ibovespa estaba en Brasil 72.000 puntos. Bueno, hoy terminó a 44.336,47 puntos, una baja del 3.03%, o sea, destruida la bolsa. Muy mal, en función por supuesto de las informaciones que venían de China especialmente. Recordemos que China para Brasil es un mercado muy atractivo, es el principal destino de sus exportaciones, y el dólar terminó a una cotización también muy elevada, como te decía, de 3.552 reales por unidad. Y acá hice con un amigo economista, Marcelo Renda, que siempre nos ayuda en estos cálculos, y tomé 3 posiciones, Miguel, y vos fíjate qué conclusiones interesantes que uno puede sacar. En julio de 1994 fue cuando se instrumenta el Plan Real, y en ese momento, en teoría, teníamos un real que era igual a un peso, que era igual a un dólar. Opa. Muy interesante esto, lo recuerdo con mucha claridad, porque en ese momento el dólar en Brasil exactamente, no era libre. Exactamente, ¿cuándo, Gustavo? Julio de 1994, Itamar Franco, presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, ministro de Economía, el padre del Plan Real. Perdón, ¿1994 o 2004? No, 1994. 1994, qué bárbaro, ¿no? Hace julio de 1994, y te ayudo a recordar y vas a decir, es verdad. En 1999, en enero, para ser más preciso, el 13 de enero de 1999, Brasil libera el tipo de cambio, que a fin del 98 estaba 1.22 y explotó, se fue a 1.90 y tantos. Y vos fíjate que ahí hicimos con Marcelo Renda un cálculo.
La inflación de índice de precios al consumidor mayorista en Brasil desde julio de 1994, o sea, mejor diciendo, desde junio de 1994 a julio del 2015 fue de 402.4%, 402%, números redondos. Si yo tomo el valor de $1 por dólar de julio de 1994, la inflación, o sea, le agrego la inflación, el valor del dólar en este momento sería de 5.02 reales por unidad. No. O sea, tomo el real, el dólar igual a $1, julio de 1994, le agrego 402.4% de inflación y me daría un dólar de $5.024. Pero debemos calcularle la inflación del periodo de los Estados Unidos, porque estamos hablando, por supuesto, de la moneda americana. Entonces, la cuenta sería, yo tomo 5.024 y lo divido por 1.59, que el valor de la inflación en el periodo, la inflación americana, 59%. Fue de 59%. Sí. Esto me da un dólar de 3.16. ¡Apa! O sea, más que el de hoy. Vaya a andar anotando esos números. 3.16. 3.16 sería, tomo el un dólar, julio del 94, le agrego la inflación brasilera, le resto la inflación americana, me da 3.16 reales por dólar. Lo que nosotros mencionábamos como, si todo el ajuste daba bien, debería estar entre 3.20 y 3.30. Lo dijimos hace 2 lunes. Y está en 3.52. Y está en 3.55. 3.55. Esto implica una, digamos, depreciación mayor que la que la cuenta da, ¿no? Sí, el real estaría subvalorizado. Correcto. Vos fijate que es casi la situación inversa a la de Argentina. Bueno, pero tengo información de Argentina también. Ahí llegamos. Sí. Tomé otro valor, 31 del 12 del 2001. ¿Por qué esta fecha? Previa a la desvalorización del peso argentino. Sí. En ese momento, el real estaba a 2.3204. Sí. Ok. Yo le coloco, o sea, estoy tomando un real más alto en una fecha determinada. Coloco ese real a precios de hoy. La inflación del periodo en Brasil me da el 140.82%. Me coloca en un real de 5.59. Un dólar de 5 reales 59. Pero cuando le resto la inflación americana, que en el periodo fue del 42.4%, me da un valor de 3 reales con 92 centavos. Ya. Anda anotando, ¿no? Porque son indicadores, son fechas importantes en lo que se refiere a la cotización real peso dólar. Claro. Porque en ese momento es cuando el peso se libera. Sí. Muy bien. Ahora, yo tomo el valor del dólar en Brasil del 22 de octubre del 2002, que fue la más alta cotización nominalmente hablando. Por eso siempre hoy dicen, el valor es de 3.55, el más alto valor desde el 2003, desde el 2002, desde el 2004. Nominalmente hablando, lo que analiza la persona que dice eso no lleva en cuenta ni la inflación brasilera, mucho menos la inflación americana. Muy bien. Entonces, al 22 de octubre del 2002, el dólar, que fue el pico más alto, época electoral, Lula ganando la presidencia, era de 3 reales con 96 centavos. Correcto. Le agrego el índice de precios al consumidor atacadista, mayorista, en Brasil, 125.58%. Le resto la inflación americana, números redondos, 39%, me da un dólar de 7.04. Ah, la pucha. Entonces, sería muy mal profesional si yo tomo el valor más alto,
porque estoy tomando una subjetividad a favor de decir, bueno, estamos quejándonos que el dólar en Brasil está a 3.55 cuando debería estar 7.04, lo cual es mentira. Y es mentira porque estoy tomando la peor cotización en un momento de crisis de Brasil que era, y la incertidumbre del mercado en función de la asunción de Lula. Pero no sería nada ilógico tomar estos dos valores. Claro. El valor de julio del 94, lanzamiento del Plan Real, y 31 del 12 del 2001, previo a Argentina liberar el tipo de cambio. Entonces quiere decir que el dólar de equilibrio en Brasil podría estar entre 3.16 y 3.92. Esto sí, estoy siendo muy leve en el análisis, pero de cualquier manera la lógica me lleva más a 3.16 que a 3.92. Claro. Fíjate vos que si tomás 3.16 más 3.92 dividido 2, te da 3.40. Estamos ahí. Estamos ahí, claro. Ahora vamos a la Argentina. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y porque no podemos analizar solamente. Claro, no tomé todos los datos, tomé solamente una referencia. A ver. En Argentina, en julio de 1994, era un peso igual a un dólar. Sí, señor. ¿Cuál fue el índice de precios al consumidor que da el Congreso? 1.153% hasta julio del 2015. Así es. Si yo tomo el valor del dólar en ese momento, le agrego 1.153%, me da 12 pesos con 53 centavos. Sí. Pero a ese valor, 12 pesos con 53 centavos, si le divido o le resto el valor de la inflación americana de 59%, ¿sabes qué valor tendría en función de ese concepto el peso y el dólar en Argentina? 7.88. Sí. Lo cual también es un valor muy subjetivo y referencial. Por eso, como no soy conocedor de los indicadores que podríamos colocar, hay también que incluir algunas cestas de monedas. No es una cuenta tan fácil, pero nos permite tirar algunas conclusiones, Miguel. Quiere decir que el real no está tan mal en relación a 3 o 4 parámetros que tomo. Sí. ¿Qué lo hace más cerca de 3.92 que de 3.16? La gran incertidumbre por la cual atraviesa el gobierno, sobre todo. Y acá entraría, si vos me permitís, antes de del primer intervalo, los dos primeros temitas rápidamente. El PMDB está el partido, recordemos, partido del vicepresidente Michel Temer, partido del presidente Renan Calieros del Senado, partido del presidente de diputados Eduardo Cunha, quien acaba de ser denunciado por el general Rodrigo Janot, prepara para salir del gobierno. O sea, el 15 de noviembre tiene un congreso nacional de ese partido. El presidente del diputados Eduardo Cunha está queriendo adelantar esa fecha con el objetivo de que formalice su salida de la base aliada. Si esto ocurre, Miguel, el tema es muy simple. Hoy el presidente del Senado, Renan Calieros, le está asegurando, le está tomando la mano para que Dilma no se caiga por el precipicio. Claro. Y Eduardo Cunha le hace cosquillas al presidente del Senado para que le dé risa y la suelte. La duda es quién va a tener más peso, pero se agrega a este análisis dos observaciones cortitas. La primera, de una de las voces más importantes del PMDB, se llama Jarbas Vasconcelos, y por supuesto es te diría un señor ya de edad, de mucho renombre dentro del partido, que dice así: si Dilma no renuncia, el juicio político es inevitable. ¡Apa! Recordemos, Miguel, estamos leyendo dichos de Jarbas Vasconcelos, del partido aliado de Dilma Rousseff. Sí. Y por otro lado, Temer, vicepresidente de la República, quien hoy hacía la coordinación política, o sea, era el nexo entre Dilma y el Ejecutivo con el Congreso, en una relación de tira y afloje muy terrible, decidió dejar esta articulación política. O sea, el vicepresidente, que era el nexo entre el Ejecutivo, Dilma, y el Congreso, con todo el lío del Congreso, dijo: Dilma, me retiro, no hago más la articulación política, me quedo con la macro política, poné a alguien vos que haga esto. Dilma eligió el actual ministro o secretario de Aviación Civil, y esto, bueno, obviamente se llama Padilla, Eliseo Padilla, y obviamente le generó una preocupación grande porque alguien que unía de alguna forma a la mano que le estaba dando el PMDB a través del Senado a Dilma era Michel Temer, vicepresidente de la República. Y la pregunta que queda es:
¿Será que Michel Temer no se está preparando para asumir una eventual presidencia caso Dilma, como dice Jarbas, renuncie o tenga juicio político? Y dejamos la pregunta en el aire. El segundo punto, rapidito, 1 minuto. Hoy quien maneja la economía se llama Joaquín Levy, que podría ser tranquilamente el ministro de Economía de Aécio Neves o de Macri, si querés, ¿no? Más del centro a la derecha, que fue incumbido de llevar a cabo el ajuste que tanto necesita Brasil porque los números no le cierran. Bueno, yo te aseguro con muchísima convicción de lo que digo que Joaquín Levy está cansado porque está recibiendo todos los palos de todos lados. O sea, la oposición le pega, la base aliado le pega, pero es la única garantía que el mercado tiene que el ajuste se hace. Si Levy se va, y esto si bien es posible pero improbable, como siempre decimos, Dilma no tiene más cómo negociar nada con el mercado y los días de Dilma estarían absolutamente contados. Vos fijate que la Comisión de Presupuesto le colocó otra derrota al Partido de Trabajadores de Dilma Rousseff cuando aprobó fundamentalmente un aumento en el gasto público, y se lo hace naturalmente a propósito, y colocaron dentro del acuerdo con los 15 días que le dio el Tribunal de Cuentas de la Unión 2 decretos que firmó Dilma, que el haberlo firmado la puede colocar a un escalón del juicio político. Y con esto te dejo preocupado y nos vamos, si querés, a la pausa. Sí, señor, adelante. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. El espacio donde convergen el factor económico, político, social y cultural. Ese momento del día para conectarte con la temática de tu agenda diaria. Conectate a Network, de martes a jueves a las 9, con la conducción de Elio Martínez. Lo que sucede en el mundo de los negocios, la política y la economía desde un enfoque diferente. Todo aquello que no encontrás en los diarios y tenés en la voz de sus protagonistas. Claudio Celano Gómez y Ariel Ferrentino hacen Info 3D. La información en otra dimensión. Todos los viernes a las 9 en la mañana de Trade. Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio, integrados en Trade. Y qué grande este tema, Gustavo, ¿no? María Bethany. Siempre mujer. Qué grande. Inconfundible, ¿eh? Inconfundible. Ah, claro, una voz así muy personal. ¿Tenemos problemas también allá, Gustavo, con las fábricas de autos? Tenemos muchos problemas. Mira, las montadoras, que son las fábricas de autos, te doy 2 ejemplos. Están preparando parar la producción en septiembre. Mitsubishi debe dar vacaciones de 3 semanas. Y Iveco suspende el armado de camiones pesados. Y esto es un problema porque obviamente genera una preocupación, porque obviamente al parar la producción significa que la demanda también está cayendo y que la cantidad de stock es suficiente como para atender la caída en la demanda. Pero vos fíjate que algunos datos, lo que sería camiones capaces de transportar más de 45 toneladas incluyendo el peso del vehículo, cayó el 61.1% comparado enero-julio del 2015 con enero-julio del 2014. Qué va. Si colocamos todos los camiones en la cuenta, la caída fue del 43.1%. Muy feo, es mucho. Porque además es un indicador clave de la baja del nivel de actividad, ¿no? Claro, porque vos fíjate que además te está mostrando que se paran todos los tipos de inversiones. Estamos hablando de camiones, ¿no? Sí, claro. En contramedida, o mejor dicho, ratificando esto, el país, Brasil, perdió en lo que va del 2015 500.000 empleos. Y solamente en julio fueron 157.900. Es mucho. Claro, es mucho también. En los últimos 12 meses se cerraron 778.700 vagas, le dicen acá, ¿no? Lugares de trabajo. Sí. Este julio fue el peor desempeño desde 1992.
y estamos hablando de mucha gente. El peor fue, por supuesto, industria de transformación, que perdió en julio 64.300 lugares de trabajo, la construcción civil 22.000, el comercio 34.600, los servicios 58.000, la administración pública 2%, lo cual te muestra que no hay ajuste, ¿no? Obviamente. Y la agropecuaria creció el 24.500 unidades de puestos de trabajo. Menos mal que por lo menos acá la agropecuaria no está tan mal como si lo está en Argentina, pero es una situación muy crítica, la verdad que muy crítica. Si querés te cuento del otro tema que habíamos separado, sí, claro. La cuestión de Camargo Correa, sí, señor. La operación Lavallato, que está a 1000 por hora. Sergio Moro pasó a ser personalidad de ir por la calle y la gente le pide sacarse fotos, selfies esto. No me diga. Normal, sí, normal, porque si bien se está analizando que en algunos casos se está exagerando la medida, o se está colocando a gente presa con pocos argumentos jurídicos, si se quiera, pero dentro del amparo de la ley, claro, lo cierto es que está generando, entre otras cosas, mucho miedo en las empresas que participaron de esta situación desagradable. Claro. Hay mucha gente que está analizando entrar en la figura del arrepentido. Y vos fíjate que la empresa Camargo Correa hizo acuerdo con el CADE, sí, que es quien analiza la libertad de comercio, ¿no? Que haya transparencia en la comercialización de productos y en la industrialización de productos, evita la formación de carteles y otras prácticas ilegales. Y la empresa va a devolver a Petrobras, a Electronuclear y a Electrobras 700 millones de reales. 700 millones. Eso, 700 rápidamente, ¿de cuántos dólares más o menos estamos hablando? Y estamos hablando de 200 millones de dólares, números redondos. La pelota. Mi Dios. Sí, 200 millones de dólares. Es el mayor acuerdo firmado en la historia de Brasil. Claro. Esta cuestión. Y se asegura, de alguna manera, que que pueda participar en otras licitaciones públicas, que la dejen de investigar. Mira vos. Le da de alguna manera inmunidad a otros ejecutivos de Camargo Correa que podrían ser acusados de práctica de cartel, claro, corrupción y prácticas abusivas. Así que bueno, fue una cuestión importante, pero te agrego otro número para que se muestre la importancia que ha tenido este proceso que comenzó en una estación de servicio, como tantas veces lo dijimos en la actualidad de Mercosur, sí, señor. Y hoy llega a golpearle la puerta al Palacio del Planalto de Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores y al propio Lula. Sí. Los acuerdos en la operación Lavallato recuperaron 1.800 millones. Son algo así como 600 millones de dólares. Qué bar. Importante. Y este recupero, muy importante, Miguel, porque vos fíjate que estamos hablando de cosas por varios motivos. Primero, se recupera para las empresas públicas este valor que vos fíjate que te muestra que el pato lo paga el privado. Elemental. Porque, claro, el político no paga. Claro. Las empresas privadas, restituyen al erario público estos valores. Muchos de estos valores también son devoluciones de acusados. Por ejemplo, Pedro Barusco, que es un ejecutivo de Petrobras, solo él devolvió 338 millones de reales. Hay que tenerlos, ¿eh? ¿Cuánto? Eran 97 millones de dólares que había quedado en algunos vueltos durante mucho tiempo. Paulo Roberto Costa devolvió 90 millones de reales. Fíjate los valores. Ricardo Pessoa, presidente de UTC, 50 millones de reales. Alberto Youssef, que era el dolero, ¿no? El dueño de la cueva que mandaba la plata para afuera, 50 millones de reales. Y por supuesto debe tener mucho más. Pero lo cierto es que se ha recuperado 1.800 millones de reales. Qué bárbaro. Así que interesante. Ahora, el tema sigue siendo, como siempre, si Dilma llega a concluir su mandato, si Dilma no llega a concluir su mandato, si le van a hacer el juicio político, si no le van a hacer el juicio político. Entonces tomé, para que compartamos rápidamente, porque no nos va a dar para leerlo todo, la ley que genera el impeachment, ¿no? Claro. La ley de impeachment viene, como lo hemos comentado también en nuestro programa, desde 1950. Esta es la ley 1079. Es una ley que, si uno la analiza
cualquier cosita que el presidente haga fuera de la línea le permite ser iniciado el juicio político. Claro. Recordemos que en 1992, cuando no existían las redes sociales, cuando Facebook no estaba, Twitter tampoco y demás, los estudiantes universitarios brasileños se pintaban la cara, iban a la calle y generaron una presión fenomenal para que se inicie el proceso de juicio político de Collor de Mello, que antes de ser iniciado genera la renuncia del presidente. Recordemos, porque esto no fue mucho divulgado, que el proceso continuó en el Tribunal Superior de Justicia, esto te diría la Corte Suprema de Justicia brasilera, que le dio inocencia a Collor de Mello. Así es. Lo inhibió por 8 años y por eso hoy Collor de Mello es senador por el estado de Alagoas, a partir del estado donde surgió políticamente, pero nuevamente fue acusado de nuevo por corrupción. Bueno, la cantidad de procesos que podría tener un presidente son 65. 65 motivos que los harían pasibles del juicio político. Por supuesto, no lo vamos a mencionar a todos. Obviamente. Pero la base te diría que los crímenes son contra la existencia de la Unión, o sea, conspirar contra la Federación, contra el Brasil, crimen contra el libre ejercicio de los poderes, o sea, cuando se meten, recordemos esto, cualquier paralelismo con Argentina sería muy interesante, ¿no? Cuando el Poder Ejecutivo se mete y complica la libertad de los 3 poderes. Sí, señor. El capítulo 3 de los crímenes contra el ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo, impedir por violencia, amenaza o corrupción el libre ejercicio del voto. Sí. Después analizaremos lo que pasó en Tucumán cuando llegue la segunda media hora. Sí, señor. Crímenes contra la seguridad interna, crímenes contra la probidad de la administración, o sea, acá sería omitir o retardar la publicación de leyes, resoluciones del legislativo o actos del ejecutivo, no prestar cuentas del ejercicio anterior al Congreso dentro del plazo legal, no tomar efectiva la responsabilidad de subordinados en delitos funcionales o actos contrarios a la Constitución, por ejemplo la corrupción. Claro. Y yo creo que por ahí en el capítulo 5 es donde está Dilma Rousseff más complicada. Recordemos que ganó, gracias a un acuerdo con el presidente del Senado, 15 días para prestar más clareza en sus cuentas públicas del 2014, pero el riesgo continúa. Y termino rápidamente diciéndote, y nos quedan por supuesto muchas cosas por delante, pero algunas de ellas las podemos hablar en el próximo programa. Por supuesto. Que entendemos, y todo indica que el Senado el próximo miércoles deberá reconducir a Rodrigo Janot como fiscal general para los próximos 2 años. Se vence su plazo el 17 de septiembre. Rodrigo Janot es quien está investigando y denunciando a 35 políticos. Ya denunció al propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Sí. Y ha denunciado también al actual senador y expresidente de la República, Fernando Collor de Mello, quien deberá votar el próximo miércoles para ver si Janot continúa o no. Por supuesto, descontamos que Collor de Mello votará negativamente, pero según las cuentas que hemos hecho, Janot debe continuar como procurador general, como fiscal general por los próximos 2 años. Quien lo va a colocar en sus funciones nuevamente es Renan Calheiros, presidente del Senado, del PMDB, aliado del Partido de los Trabajadores. Y vos fíjate qué cosa, vos sabés que Rodrigo Janot puede tener en su mano la denuncia del propio Renan Calheiros para colocarla, ¿cuándo? Después que Renan Calheiros lo confirme como fiscal general. Qué bar. Bueno, vamos al... Sí. Vamos a la pausa, pero antes una noticia de color. ¿Sabes cuánto le pide de prisión? O sea, ¿cuánto es la pena que Rodrigo Janot le pide al presidente Eduardo Cunha de la Cámara de Diputados? 184 años, pobrecito, va a salir viejito de la cárcel si lo llegan a meter preso. Así que estamos hablando de gente muy seria, que está conduciendo las investigaciones y que puede cambiar sin ninguna duda, Miguel, la historia política y económica de Brasil en los próximos 2 meses. Desde ya. Vamos a la pausa. Vamos. Seu passatempo é viver zombando quando em meu... Mercosur,
La información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Trade. Espacio publicitario. No solo en la compu, ahora también podés escucharnos en tu celular o en tu tablet. Entrá a www.trade-radio.fm y descarga nuestras aplicaciones, tanto para Apple como para Android. Bájalas una vez, conéctate siempre. Trade. Llévanos con vos. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals. Una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Forjamos nuestra historia junto a la cadena agroexportadora. Día a día asumimos el compromiso de brindar mayor calidad y eficiencia al sistema portuario internacional. Puerto Quequén, profundamente operativo. Fin espacio publicitario. Con Gilberto, estamos aquí de nuevo. ¿Todo bien? Gilberto que hace que canta pero no canta, ¿no? Cierto, sí, está ahí, casi un tarareo, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gustavo, nos toca el capítulo argentino, que bueno, simplemente porque todo tuyo. Me siento obligado a, como decíamos en las comunicaciones, a socializar el estado de ánimo que yo tengo, porque todavía lo tengo. Hay una inercia, ¿no es cierto?, del domingo que llegué a Buenos Aires, en relación a lo que en la intimidad, yo diría, todavía me implica un shock. Estoy todavía en estado de shock, porque lo que he vivido allí en Jerusalén, ¿no es cierto?, en el campus de la universidad, esta conferencia mundial de ciencias ha sido, yo diría, muy fuerte en términos intelectuales, muy fuerte en términos de la dimensión que esto ha tenido, y de hecho uno a veces toma real conciencia de la dimensión de lo que ha vivido cuando lo ve en los ojos de los demás, ¿no es cierto?, en cómo los demás miran ese hecho. Y bueno, esto ha salido en la primera plana de Clarín, digo, para tener una idea simbólica de impacto, ¿no es cierto? No cualquier evento aparece en la parte superior de la primera plana de un diario. Y bueno, claro, la verdad es que 15 premios Nobel y potencialmente cientos de premios Nobel allí, porque estamos hablando de los graduados jóvenes o de los casi graduados de mayores promedio de las universidades más prestigiosas del mundo, con lo cual ahí hay seguramente potencialmente varios premios Nobel, todos juntos trabajando en una creación, yo diría, de intercambio intelectual muy elevada, y francamente me tiene todavía sacudido. Simplemente quería decir esto para que se comprenda un poco en el estado de ánimo con que uno se encuentra, y bueno, lógicamente compartirlo con los oyentes.
Pero claro, uno vuelve aquí. Para qué honor, qué orgullo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que uno que tiene su vida o ha tenido su vida atada a la Universidad Argentina, ¿no es cierto? De pronto encontrarse en esta circunstancia, la verdad es que pega fuerte, pega muy fuerte. Gustavo, vos sabés que hoy uno rápidamente vuelve a las realidades, ¿no es cierto?, tan duras en nuestro país. Y hoy estamos viviendo un día especial. ¿Por qué? Se ha conocido hace 2 horas, 3 horas, los números de julio del comercio exterior, y tal cual nosotros lo veníamos diciendo, son números más que preocupantes. Llevamos 21 meses de caída seguida, consecutiva, de las exportaciones, y hemos visto que los datos oficiales nos dicen que en julio tenemos una baja del 12.3 en las exportaciones y de 3.7 en las importaciones, pero el superávit comercial se ha derrumbado 75%. Es el peor julio desde el 2001. ¿Te queda claro? Algunos que hablan de décadas o califican a las décadas, ¿no es cierto?, valorativamente. Estos son las efectividades conducentes, estos son los datos. Y bueno, y se vuelve a dar, ¿no es cierto?, que esta contracción de 21 meses seguidos de las exportaciones es muy fuerte, ¿no es cierto? Y llevamos en 7 meses el saldo comercial ha caído más de 2.700 millones, que obviamente no son los números de Brasil, pero para Argentina son muy fuertes. Las importaciones, en lugar de 21 meses consecutivos, llevan 17 meses consecutivos de caída. Pero esto también implica una situación, diríamos, muy complicada, ¿no es cierto?, para todo lo que es la producción en la Argentina, ya que encima, hablando de modelos, se ha intensificado la primarización del comercio exterior argentino. Es decir, lo que ha salvado las papas para que los números no sean peores son la forma en que ha protagonizado la actividad primaria. Y bueno, y esto no es bueno, queda claro, ¿no es cierto?, que estos números encima tienen que ser corregidos porque, como vos sabés, hay un arrastre de truchaje, particularmente de las exportaciones, con lo cual uno está dando números que a lo mejor dentro de 3, 4, 5 o 6 meses los termina conociendo de cómo fueron en términos reales. La semana que ha terminado, desde que hemos hablado por última vez, ¿no es cierto?, o sea, hace 15 días, las 2 semanas, han sido las más duras. O sea, estos números que estamos hablando de julio, encima se han visto agravados en agosto. Al día siguiente, Gustavo, de las PASO, los dólares disponibles para el comercio exterior y para el dólar ahorro cayeron al 30% de lo que se estaba operando en aquel momento. Y hoy en día yo estoy graficando lo que está ocurriendo en el comercio exterior de la Argentina como aquel juego que jugábamos cuando chicos, que era la carrera de obstáculos. Es decir, el primer obstáculo es el tema de la aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación. Al número que hemos hecho público en su momento y que hoy ronda los 8.500 millones de dólares de importaciones ya efectuadas y todavía no pagadas, tenemos que agregar otra situación que tiene que ver con la Secretaría, que es que estamos evaluando que entre 6.000 millones o 6.500 millones serían la necesidad de DEJAI que habría que aprobar y que no están siendo aprobadas. ¿Te queda claro de qué monto estamos hablando? Cuando tenés aprobada la DEJAI y vas al banco, a tu banco comercial, en tu banco comercial no te van a decir que no, pero en estos momentos se está generando una situación que a algunos les recuerda a los tiempos de Guillermo Moreno en términos de 1-1 para Impo-Expo. Aquí no, aquí es un 1-1 muy particular para cada banco comercial. Le dicen: no nos molestes en el central, solo podés vender a importadores y ahorro lo que compres, lo que te compres. Es decir, comprás tantos, eso los podés prestar, pero no nos pidas a nosotros. Con lo cual se está generando también una situación de mucha dificultad que lógicamente ha traído mucho nerviosismo en todos los operadores de comercio exterior. Y a un tercer elemento que hay que agregar, ¿no es cierto?, al rol de la Secretaría, al rol del Banco Central, ahora se suma el rol de la aduana.
el rol de la aduana, ¿cómo se está manifestando? ¿Por qué ha pasado a ser un protagonista principal? Y bueno, porque habitualmente por Canal Rojo, vos sabés, entre un 5, un 6% de los despachos pasan a través de Canal Rojo. En estos momentos se está registrando que alrededor del 40% de lo que está ingresando pasa por Canal Rojo. Es decir, una situación de otro obstáculo más, y por eso yo hacía esta referencia de el juego de la carrera de obstáculos, ¿no es cierto? Esto genera obviamente una situación muy difícil. Hay economías regionales que lógicamente están siendo golpeadas y que no pueden esperar. Todo el mundo decía, bueno, ahora cuando llegue el cambio, bueno, ahora cuando ustedes logren imponer como política de Estado al comercio exterior, van a venir las soluciones, todo lo que viene es más amigable, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo, hay ciertas economías regionales que no pueden esperar y por lo tanto hay que exigir que el actual gobierno sea el que tome estas resoluciones. Ejemplo, los cítricos de Entre Ríos, la fruta de Río Negro y muchas que están vinculadas a situaciones lógicamente estacionales. Todo esto se ve agravado porque a partir de hoy la brecha ya supera el 70%. La última vez que hablábamos con vos no había llegado al 60%. Hoy ya la brecha está arriba del 70% y esto por supuesto que impide la más elemental política de reposición, sea en el caso del que vende productos terminados, por lo tanto importa, ¿no es cierto?, producciones finales, o sea el que trabaja con insumos para la producción, que como vos bien sabés es la mayor parte de lo que está ingresando al país, los insumos, partes y piezas, etcétera, para lo que es la producción del campo, de la industria y de la infraestructura de servicios. Así que estamos muy preocupados. Te hago una... Sí, que quería hacer una pregunta, disculpa. Adelante, por favor. Repetime, por favor, para la gente que nos escucha de Brasil. Sí. ¿Cómo fueron las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial a la fecha? ¿Cómo está? Correctísimo. Te digo, exactamente cayó en julio el 12.3 las exportaciones y el 3.7 las importaciones. El superávit comercial se derrumbó al 75%. Entonces, en estos momentos, lo que ocurrió es que la contracción de las ventas al exterior, estamos en 5.894 millones, y mientras esto de exportaciones, mientras que las importaciones, ¿no es cierto?, estuvieron en 5.690 millones. Por lo tanto, este menor valor exportado con respecto al mismo mes del año anterior, ¿no es cierto?, es consecuencia del descenso de los precios esencialmente, Así que bueno, esto nos lleva precisamente a una situación en la cual, hay una sensación, ¿no es cierto?, de que las dificultades se están acrecentando y no que estamos precisamente saliendo a mejores momentos, sino que todo lo contrario, como que hay una agudización, ¿no es cierto? En los 7 meses el saldo comercial ha caído 2.700 millones, y esto, digo, no es un tema menor, es una caída grande, ¿no es cierto? En los primeros 7 meses el saldo de la balanza comercial fue superavitaria en apenas 1.437 millones contra 4.141 el año pasado. ¿Te queda claro? Y ahora, bueno, ahí viene la segunda pregunta. Sí. ¿Vos te parece que puede haber déficit en la balanza comercial este año? Yo creo que hay déficit en la balanza comercial porque como se han truchado las cifras, antes de estas cifras, nuestro cálculo era que estábamos en un rojo de 700 millones. Estábamos en o sea que yo creo que hoy sí. La financiación que vía Guillermo Moreno se hacía a través de del superávit en la balanza comercial de 10.000 a 12.000 millones
de dólares al año no existe más. Por supuesto que no existe más, y por eso es que estamos hablando todos de estos maquillajes que se hacen en el Banco Central, tratando de mostrarnos una situación que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad. Vos fíjate que no casualmente este fin de semana el señor ministro habla explícitamente de que bueno, lo que ocurre con el dólar blue es absolutamente marginal y no nos preocupa, y en todo caso tiene niveles de subjetividad muy grande. Yo te digo, francamente, los niveles hoy de, diríamos, berretización, si es que existiera el tema, de la administración de la economía argentina, que en realidad están encubriendo ya a esta altura lo que más de una vez hablamos con vos, mala praxis, y se encuadra explícitamente, esto ya me parece que no está siendo discutido por nadie. No casualmente el ministro está en campaña, más que nada, en su rol de candidato a diputado, y está dejando que quien sea más escuchado por parte del empresariado en relación a lo que serían los planes de una potencial presidencia de Daniel Scioli sea Miguel Bain. Los empresarios están escuchando con más atención a Miguel Bain que lógicamente al actual ministro. Qué bárbaro. Miguel, solo me queda una duda, y si querés hacemos el intervalo de las 45. Por favor, sí señor. Si no tenemos superávit en la balanza comercial para financiar eventuales necesidades, ¿cómo se van a pagar la importación de energía? Bueno, primer asunto, ha caído mucho la importación de energía, porque con esta situación de estanflación, es decir, estancamiento con inflación, la situación no ha sido más grave en términos de superávit por el hecho de que ha caído mucho la importación de energía. Sin duda. Vamos ya al intervalo. El último comentario. Dime. Bueno, dale, vamos y volvemos. Vamos y volvemos. La pregunta. No hay problema, podemos cortar sin problema. Adelante. Dale. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Contactate oyentes@trade-radio.fm. Trade. Estás donde elegís estar. Volvemos a nuestro último intervalo, nuestro último espacio, ¿no es cierto?, antes del final del programa. ¿Había quedado pendiente alguna pregunta, Gustavo? Sí, vos sabés que me quedé pensando con esto que vos mencionabas, ¿no? De cómo se maquillan los números, sí, y la falta de transparencia, y es importantísimo, y se me hace difícil no hacer una comparación, que cosas mucho más leves que están ocurriendo acá en Brasil están generando la propia posibilidad de que Dilma Rousseff salga del país de la presidencia, sí, claro, por un juicio político, ¿no? Sí. Bueno, pero es que aquí, Gustavo, esto es lo que ha ocurrido, o viene ocurriendo, yo diría, de manera paradójicamente, de manera cada vez más profunda. Se ha ido naturalizando cosas que no debieran haber sido naturalizadas. Se ha ido generando una suerte, yo diría, de que nada termina siendo lo suficientemente importante como para sacudir a la opinión pública. Uno decía, ocurrió lo de Nisman. Bueno, esto es un shock. Uh-huh. Bueno, no, los números dicen que al candidato oficial esto no le ha pegado. Ocurrieron lo de las inundaciones, y hasta la forma en que fue, diríamos, encontrado en offside el propio candidato. Acaban de aparecer las encuestas, prácticamente no hubo variación.
da lo mismo que haya estado o no haya estado, que haya habido una inundación o que no haya habido, pareciera, ¿no es cierto? Esto se genera una insensibilización, yo diría, muy grande en términos de opinión pública, y por eso es que estas comparaciones que vos hacés entre Brasil y Argentina, muchas veces en términos de actitudes, casi no son válidas. Esta insensibilización que se ha ido produciendo en la opinión pública argentina es una de las cuestiones que más nos llama la atención y más, me parece, tiene que preocuparnos. Vos fíjate lo de las elecciones de Tucumán. Es complicado, sí. Fíjate, tenemos que hablar de estas elecciones. Contame. En Tucumán es escandaloso lo que ha ocurrido. Ocurre que se han quemado directamente urnas, ha habido declaraciones que son insólitas, el actual gobernador diciendo no, pero no eran urnas, no se quemaron urnas de los radicales, se quemaron urnas de los peronistas. ¿Cómo podemos saber si lo que hay adentro son votos radicales o votos peronistas? Una grosería. Bueno, entonces para minimizar la acción, pero además ¿cómo podemos hablar de urnas peronistas o urnas radicales? Una cosa muy loca. Y bueno, de hecho está habiendo un cuestionamiento. Dos de los candidatos presidenciales, tanto Massa como Macri, han pedido un recuento nuevo de urna por urna. Se ha pedido elecciones complementarias en la escuela donde fueron quemadas las urnas. Hubo armas de fuego, hubo una situación muy difícil el propio día de la elección, para no contar todas las irregularidades previas en este clientelismo llevado a niveles de paroxismo en muchas de las provincias, diríamos, del norte argentino, entre ellas, lógicamente, Tucumán. Así que estamos preocupados. Por un lado, Scioli ha salido, obviamente, a pedirle y a exigirle a Macri que reconozca el triunfo del Frente para la Victoria, reconociendo ellos que han perdido San Miguel, que han perdido Concepción, que han perdido las principales ciudades de Tucumán, ¿no es cierto? Pero que habrían ganado la elección por un margen considerable. Entonces ellos dicen: nosotros reconocemos que hemos perdido estas ciudades, ustedes reconozcan que hemos ganado la provincia. Y por otro lado, desde el candidato Macri ha salido a pedirle a Scioli que garantice que en las próximas elecciones, sea provinciales o en la próxima elección nacional, las cosas que han ocurrido en Tucumán no vuelvan a repetirse, ¿no? Lo cual tiene un lógico sentido de justicia, ¿no? Sí, me decías. ¿Sabes que acá salió acá salió como que antes de empezar las elecciones en una urna ya habían votos? Absolutamente. Bueno, en las últimas PASO, ¿no es cierto? Ahí en Tucumán hubo 114% en una urna. 114% de votantes. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que la inflación genera, ¿no? Claro, más votos que el padrón. No. Uno no tiene dimensión de lo que se está viviendo, y por eso me preocupa que vos precisamente hagas esta comparación diciendo: en Brasil ocurre tal cosa, por mucho menos estamos al borde del impeachment, y que aquí ni siquiera mueve el amperímetro electoral. ¿Se entiende? Ni siquiera mueve el amperímetro de las encuestas. Da lo mismo, como decía un amigo Minguito, ¿no? Sé igual. No puede ser. En fin, sé que nos han quedado algunos temitas pendientes, que seguramente lo vamos a tocar la próxima reunión, pero yo también quería terminar como vos con el tema del impacto de la caída, ¿no es cierto?, china y de las bolsas. Aquí ha habido hoy también un lunes negro, lógicamente la bolsa de Buenos Aires también ha caído, pero lo que me preocupa es que habitualmente los mercados se adelantan en su accionar a lo que luego va a ocurrir en la economía real. Entonces, la caída a partir de lo ocurrido en China tiene que ver también con que seguramente muchísimas exportaciones, ¿no es cierto?, básicamente de productos primarios o con poco valor agregado, como son las commodities que Argentina manda a China, seguramente van a tener un cimbronazo. Y con lo que vos me contaste de la caída automotriz y el parate automotriz en Brasil, que es una de las destinos, ¿no es cierto?, de nuestras exportaciones industriales, y lo que tiene que ver con el
destino de nuestras exportaciones primarias, como es China, o casi primarias, como es China, es para que, digamos, todos estos números que hemos conocido hoy, lógicamente en agosto se van a ver agravados. Punto. Gustavo, ¿vos tenés alguna cosa que te haya quedado pendiente? Si no, vamos a ir cerrando con los temas de aquí, porque lógicamente la realidad tanto brasilera como argentina ha estado, diríamos, en estado casi incandescente, me parece, ¿no? No sé si nos estás escuchando, Gustavo. Me parece que tenemos cortada la comunicación con Gustavo. Se nos ha cortado vía Skype. Sí, señor. Estamos reintentando. Tiene que reintentar él básicamente de aquel lado. Decíamos explícitamente entonces el impacto que están teniendo las bolsas, ¿no es cierto? Y la situación de China, como también es interesante saber, ¿no es cierto?, que el tema griego está trayendo también su cola, particularmente en lo que hace a los analistas económicos. Gustavo, vos tenías algún temita que haya quedado pendiente, ¿no? Hola. Sí, te estoy escuchando, Miguel. Yo también. Tuve problemas de conexión. Sí, pero claro, sí, claro. Tres cositas, rapidita. Dime, porque estamos ya a 2 minutos. Sería inminente una reducción en la cantidad de ministros y ministerios que va a colocar Dilma Rousseff. Recordemos que es uno de los países que más ministerios tiene en el mundo, son 39. Sí, señor. Debería caer para 29, 28. Ahora, esto no le trae adelantado la semana pasada por Twitter. Pero esto le trae problemas políticos, ¿no?, con sus aliados. Mira, entendemos que no es un tema económico, porque por más que disminuyan los ministerios, la gente no va a salir, son personas por concurso, probablemente algunos de los contratados de confianza salgan, pero no me parece que mueva el reloj. Yo creo que es más algo de mostrarle al mercado que realmente se dio cuenta que hay que hacer el ajuste por todos lados. Claro. Hace minutos Dilma Rousseff reconoció que el gobierno demoró para darse cuenta de la gravedad de la crisis económica. No es malo, o sea, comienza a decir me equivoqué, y esto no deja de ser una buena noticia, pesar de ser malo. Por supuesto. La última cuestión, asesor de Levy niega la renuncia de Levy. O sea que cuando alguien niega la renuncia es que viene la renuncia, ¿no? Sí. Espero que no. Ajá. Espero que no. Y la última cortita, la Orden de Abogados Brasileros le retiró la inscripción al ex ministro José Dirceu por cuenta de los escándalos del Mensalón en 2005-2006. Se le cortó de vuelta la comunicación. Sí, señor. Y bueno, y esto nos está indicando explícitamente que hemos llegado al final del programa. No vamos a interpretarlo psicológicamente, pero estos interruptus a veces tienen sus motivaciones, para indicarnos precisamente que nos vamos a estar encontrando, obviamente, como todos los lunes, el próximo lunes a las 19 horas. Un gran saludo y una buena semana para todos. Esto fue Actualidad y Mercosur.